Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Muy bien, Mapuchito Noticias vino hasta la Secretaría de Obras Públicas porque vamos a conversar con la titular del área, Pamela Bafoni. Pamela, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, creo que debe ser la primera vez que hay una Secretaria de Obras Públicas. Sí, por lo que me han comentado, sí, es la primera vez, fue como algo inédito, ¿no? Uh-huh. No se está acostumbrado, pero bueno, me parece algo para celebrar, digamos. Seguro. ¿No? Siempre es bueno que haya cambios importantes y cosas que se incorporen a la mujer día a día, ¿no? Yo creo que es importante, no le doy tanta entidad, porque me parece que el género, si bien obviamente soy partidaria y apoyo esa cuestión, me parece importante que no es una cuestión de qué género, sino de la capacidad que uno pueda tener. Y bueno, y en ese marco, que haya pluralidad y que no importe y que se empiecen a ver y que tengamos otras oportunidades, está bueno. Uh-huh. Bueno, seguramente este es un área donde mayoritariamente debes tratar con hombres, desde el punto de vista que uno conoce que son los empresarios de la construcción, los dirigentes gremiales de la construcción, digamos, es un aspecto por lo menos a tener en cuenta, ¿no? Sí, constantemente, o sea, en la mayoría de los casos trato con hombres. De hecho, mi profesión, si bien en arquitectura somos muchas mujeres, cuando intercambiamos con el área de la construcción normalmente tratamos con hombres, o sea, claro. Los constructores son hombres, los obreros son hombres, y como vos decís, la mayoría de las empresas por ahí están conformadas con hombres. En algunos casos he tratado con algunas mujeres, y normalmente en estas áreas técnicas los cargos jerárquicos están ocupados por hombres. Sí, es un poco difícil a veces porque, bueno, hay que adaptarse. El área de servicios también está mayormente ocupada por hombres y, bueno, por ahí cuesta un poco más, pero de a poquito yo creo que nos vamos a ir adaptando todos y lo vamos a tornar como algo natural que debería ser siempre. Sí, seguro. Bueno, de hecho, Viedma, la construcción ha incorporado a muchas mujeres en estos últimos años, ¿no? De hecho, creo que hay como un empuje general a que la mujer empiece a participar más en las obras. Siempre digo que hay una cuestión quizás física, natural, de que no tenemos la misma fuerza y entonces algunas tareas nos dificultan más, pero en otros aspectos por ahí hasta somos más prolijas, delicadas. Así que hay muchas tareas que creo que podríamos hacer de la misma forma que las desarrolla un hombre. Seguro. Bueno, contame un poco, ¿qué corresponde a Obras Públicas en esta etapa? ¿Servicios urbanos está bajo tu cargo también? Sí, todo lo que es planeamiento, obras públicas y servicios. Uh-huh. ¿Y Vial? Vial también, absolutamente toda el área de la Subsecretaría de Servicios depende de esta secretaría. O sea, lo que es servicios urbanos, lo que es espacios verdes y lo que es servicios viales. Digamos que tenés una tarea compleja. Si hablamos solamente de Vial, la cantidad de caminos en el partido Patagones es terrible. Es complejo, es amplio, requiere mucho trabajo, requiere de mi parte también moverme en un área que no es en la que me formé. No, siempre digo, algunas cosas las voy aprendiendo, igual mi tarea es de poder gestionar y poder coordinar. Entonces de a poquito me voy empapando porque me interesa saber de todo lo que puedo manejar y bueno, y voy aprendiendo en el proceso de cómo funcionan las maquinarias, de los caminos, de cómo ir trabajándolos, siempre tratándome de asesorar con las personas que saben. Uh-huh. Tenés como dos aristas en el tema vial, por un lado los consorcios viales y por otro lado los caminos que debe manejar el municipio. En ese sentido, ¿cuántos consorcios viales hay hoy en el partido de Patagones? En realidad vigentes todavía no te voy a decir el número claro porque estoy empezando a conversar con ellos. Algunos sí están más definidos, sí se trabaja bien, otros en algún momento en el municipio las delegaciones sabían cómo se estaban haciendo cargo y no está muy claro en qué instancia estamos. Así que de a poquito me voy entrando en contacto con todos y también vamos analizando el funcionamiento que tiene cada consorcio para, si tuviéramos que renovar un convenio, realmente que sirva para todos, sirva para ellos y realmente sirva para nosotros. En paralelo, cada delegación también, como área municipal, está trabajando, ¿sí? Y tenemos distintas situaciones. La mayoría de las máquinas cuando nos encontramos, salvo algunas, estaban como en condiciones bastante complejas, o sea que algunas paradas, otras con muchas reparaciones que hacer.
y de a poquito vamos tratando de ponerlas en condiciones. Digamos que el parque vial no estaba de la mejor manera. No, el parque vial no estaba de la mejor manera, se subcontrataba mucho. Nosotros estamos tratando de, con los recursos que estaban disponibles, ir tratándolos de mejorar para ir recuperando ese parque vial y poder ir trabajando. Nos está costando, por ahí siempre digo, yo entiendo las necesidades, pido un poquito de paciencia porque el trabajo que estamos haciendo, que por ahí cuesta que se vea, digamos, es un trabajo como que implica poder sostenerlo en el tiempo, claro. Que es mi idea. Si hablamos de los caminos rurales, ¿cómo los piensan priorizar? Porque muchas veces cuando la gente habla de los caminos rurales piensa casi exclusivamente en el de la Villa 7 de Marzo, en el de que va a San Blas y en el que va a Los Pocitos, pero hay un perfil productivo del Partido Patagones que también utiliza mucho los caminos y es el hombre de campo que diariamente va a su establecimiento y muchas veces vemos que siempre como que queda un tanto relegado, ¿no? En realidad sí, es lo que pasa y por ahí la demanda o la que más se mediatiza es la de los caminos que por ahí tienen algún fin turístico, claro. Entonces la gente los utiliza más y entonces bueno, uno obviamente intenta en principio ir a resolverlo, pero sí empezamos yo he estado en contacto con algunos productores y con algunos consorcios y trabajando con las delegaciones para ir subsanando todas esas problemáticas que hay. De a poquito, hace poco arrancamos con los trabajos en el camino a la cantera de Villalonga, ahora vamos a trabajar en Mediano Quinto en la zona de Pradere. Cada vez que nos van informando de algún camino que está desatendido quizás por un largo tiempo, vamos articulando con las distintas máquinas, delegaciones, o en el caso de algunos consorcios, y estamos tratando de llegar a todos. La idea es mejorar los caminos en general, ¿sí? O sea, entendemos que el partido es uno solo y hay que llegar a todos los puntos. Se llama un montón de kilómetros por solucionar, ¿verdad? Exactamente. Y a veces, como planteabas, que quizás no hay el número suficiente de maquinarias, terminas de reparar uno y ya se perjudicó el otro. Eso sucede, además el clima no nos está ayudando desde que llegamos, pasamos de caminos muy secos, donde vuela polvo y se serrucha, de lluvias, entonces a veces nos toca ir a atajar la urgencia, digamos, ¿no? Y por ahí la tarea programada queda un poquito más desplazada, pero la idea es, de a poco, ir llegando a todos los lugares. Planteabas recién que las dificultades en el parque vial, ¿qué otras dificultades encontraste en la gestión? En la gestión, en realidad, la primera dificultad que me encontré, pero que también tiene que ver con un contexto nacional, es el de las obras paralizadas. Que me encontré casi con el 100% de la obra paralizada, algunas recientemente y otras ya con muchos meses que cuesta un poquito más remontarlas. Y con este contexto nacional y económico cuesta llegar a puntos de negociación en donde sea factible tanto para las empresas como para nosotros ir retomándolas. Sumado a que tenemos como una gran variedad de tipos de financiamientos, digamos, ¿no? Algunos dependen de Nación, de programas específicos, otros dependen de la provincia, hay otros que son fondos municipales, algunos se redeterminan, otros no. Entonces, cada situación tiene su complicación particular. Por ahí la lectura general se simplifica en un problema de inflación y a veces hay otros factores que van influyendo. De a poquito, en la conversación con las empresas, estamos tratando y haciendo un esfuerzo con fondos municipales de ir reactivando las posibles de reactivar. Tampoco queremos generar una expectativa de algo que no podamos afrontar después. Siempre tratamos de poder hablar y tratar de decir que vamos a hacer lo verdadero y lo posible. Ahora, cuando hablamos de la cuestión administrativa del área, digamos, sí. Porque esta es una de las quejas que en otras áreas del municipio han planteado con respecto a lo que dejó Sara. En este sentido, la gestión de Isaac, ¿te dejó una gestión administrativamente prolija, entendible, visible? En líneas generales, sí, yo estuve reunida con él, me pudo transmitir, por lo menos me pudo transmitir algunas problemáticas que había, entonces pude por lo menos saber a qué me estaba enfrentando cuando me encontraba en la parte de obras, claro. ¿Sí? No hacia la parte de servicios. En la parte de servicios es más compleja la situación y nos encontramos con muchas deudas, ¿sí? Que de a poquito vamos tratando de ir resolviendo con cada proveedor.
¿El monto global de esas deudas cuánto ascendía? Y en servicios estamos hablando de 100 millones o quizás superior. Ajá. Y el problema es que cuando va transcurriendo el tiempo aparecen nuevos proveedores o nuevas situaciones que no se fueron atendiendo y bueno, que hay que ir resolviéndolo, porque también para que esos proveedores te den continuidad en los servicios que te prestan, también hay que llegar a un punto de acuerdo en lo que se les debe, y en la mayoría de los casos hemos comprobado que las deudas son reales, no es que Claro. son ficticias, entonces obviamente se van atendiendo. Digamos, ¿van a honrar esas deudas que vienen de la gestión de Sara? ¿Cómo? Digo, ¿van a honrar esas deudas que vienen de la gestión Lo de que Sara? obviamente estamos haciendo una revisión cuando Claro. comprobamos que corresponden, o sea que esos servicios que se prestaron se hicieron de esa manera, por supuesto. O sea, nosotros estamos haciendo una gestión en un municipio, digamos que el municipio tiene continuidad independientemente de quién esté gobernando en este momento, exactamente. Y siempre el compromiso de Ricardo es ir resolviendo todos los problemas y atender a todos los actores que están involucrados. En cuanto al tema de las obras que apuntabas, ¿cuáles recibieron de la gestión de Sara que estaban paradas prácticamente todas? Todas. Ajá. Todas. Independiente. Algunas las empresas han manifestado que las paralizaron por precaución frente a la incertidumbre nacional, ¿sí? O la incertidumbre a cómo iba a tratarlo la gestión entrante, o si iban a estar los fondos o no de esas obras. Uh-huh. Y venimos conversando desde que ingresamos. Claro. ¿Sí? ¿Y va a haber redeterminación de precios? Redeterminación de precios hay siempre, ahí eso es una confusión o por ahí una transmisión, y es la parte que yo veo que por ahí menos se comprende a niveles generales. Las redeterminaciones están pautadas en la mayoría de las obras. El problema que tiene es que cada fondo, cada financiamiento tiene un tipo de redeterminación, que eso está fijado por contrato y no es algo que nosotros vamos a poder modificar. El problema es que en algunos casos ese índice que se pactó en ese contrato frente a los niveles de inflación que tenemos ha quedado como desfasado, ¿sí? Eso es la mayoría de la problemática. No es que no tengan redeterminaciones, las tienen. Por ahí, con este salto tan grande inflacionario, no se ha podido ajustar, o los parámetros que se fijaron en su momento hoy son como insuficientes. Entonces, en los casos que son de esa manera, lo que les propongo es que, bueno, trabajemos para revisarlos y ver si conseguimos renegociar cuando está justificado que corresponde. Otra de las problemáticas que se manifestaba es que por ahí el proceso administrativo que conllevaba hacer una redeterminación tardaba tanto que cuando podían cobrar y los niveles inflacionarios que hay, claro, quedaban desfasados también por ese motivo, que es lo que por lo menos yo me estoy tratando de comprometer a achicar esos plazos. Uh-huh. ¿Y de las obras que pueden llegar a comenzar, cuál puede ser la próxima? Una de las obras que estamos tratando de reactivar ahora son las 40 viviendas. Ajá. Esas viviendas de fondo educativo, son provinciales, claro. O sea, tenemos más chance de poder reactivarlas. El problema de las viviendas, de las redeterminaciones, son los famosos subis, claro. ¿sí? Que las empresas manifiestan, en parte hay un poco de realidad, que si bien es de las redeterminaciones con mayor movilidad, porque en realidad no necesitas de ir a un índice viejo, sino que el UBIS día a día se va actualizando, en este salto que hubo, como es una medida que toma distintos parámetros, no solo la inflación, sino por ejemplo a nivel salarial, claro. Está compuesto por muchos, no todos los índices, nosotros tenemos una inflación muy grande en precios, pero los salarios no han subido. Claro. Entonces en ese promedio el índice ha quedado un poco bajo. Uh-huh. Pero siempre digo lo mismo, si vos hablas, por ejemplo, con una persona que adquirió, por ejemplo en el Procrear, un crédito en UBIS, no te va a decir que ese índice quedó atrasado, claro, porque seguro. Su cuota del crédito la aumenta mes a mes. Claro. Y bueno, esa es la redeterminación que tienen estas viviendas. Claro. Ahora estamos intentando de hablar, obviamente, con el Instituto de la Vivienda para ajustar ese desfasaje que hay, pero en el mientras tanto lo que les voy pidiendo a las empresas, en la medida de lo posible, es que todas las negociaciones las hagan, pero con las obras en marcha. Ajá. Es decir, esto me estarías diciendo que, por ejemplo, lo de las 40 viviendas comenzarían a... En el corto plazo nos faltan acordar algunos puntos, pero ya estarían... Cuestión de días. Retomándose. Otra de las obras que vamos a iniciar, que ya está el compromiso del intendente, es la escuela de 5 de San Blas.
Uh-huh. ¿Sí? Pudimos reactivar y terminar la obra de pavimento de la calle Don Bosco de Villalonga. Estamos en tratativas por reactivar el CEF 166 y seguimos conversando con todas las empresas. Hay una obra, si mal no recuerdo, de cordón cuneta en el Parque Industrial. Es una obra que se adjudicó en la gestión anterior. Claro. En ese caso los fondos no tienen prevista redeterminación, son fondos que el municipio recibió, son fijos, por lo tanto con el nivel de inflación que hubo quedaron atrasados los precios y el fondo no tiene posibilidad de actualizar. Actualmente lo que estamos haciendo es, con el organismo que financia, tratar de redireccionar los fondos para poder concretar la de cordón cuneta que está adjudicada y en lo posible encarar la de la red eléctrica. Uh-huh. ¿Sí? Todo eso para el área del Parque Industrial. El área del Parque Industrial. Que permitiría incluso la habilitación de mayor terreno para que las empresas se puedan radicar ahí. Exactamente, mejorarles un poco las necesidades que tienen y además el financiamiento desde parques industriales. Pero Uh-huh. bueno, uno tiene que ir cumpliendo con determinadas condiciones y rindiendo esos fondos para que se pueda avanzar. Digamos que en este caso también la empresa tendría que dar el gesto de arrancar con la obra. En el caso del cordón cuneta estamos esperando el ok, digamos, del organismo que financia para redireccionar los fondos para poder firmar el contrato y que arranque. Está bien. Uno de los temas que no es de tu área, pero seguramente corresponde a la obra pública, por lo menos desde el punto de vista del análisis, es la situación compleja que tiene Patagones con el tema del agua potable, ¿no? Los caños rotos todo el tiempo en la ciudad. Es un tema que lo hemos seguido casi de manera pormenorizada. Y lo que vemos fundamentalmente es que como que falta gestión de parte de quien conduce los destinos de APSA en la ciudad, que si bien es cierto no es un empleado municipal, ni es un organismo municipal, el poder político de la ciudad lo tiene el intendente y por ende la responsable de obras públicas. ¿Cómo piensan trabajar ustedes con este tema en función de lo que le toca padecer? Porque por un lado vemos las calles rotas en la ciudad, que pasan mucho tiempo, a veces los caños rotos durante mucho tiempo, y la gente, la verdad, le podrá putear un poquito a APSA y el otro poquito, Sí. casi injustamente, lo putea a ustedes, ¿no? Generalmente recibimos los reclamos. Claro. Desde que llegué estoy en contacto con APSA y algunas cosas hemos ido solucionando a poco. ¿Sí? Estamos hace menos de 2 meses en la gestión, Uh-huh. Por ahí son años de que por ahí nos hicieron algunas cosas. Por el momento APSA se ha mostrado colaborativo y ha resuelto algunas, creo que hay muchas por resolver. El intendente sí ha estado ya está gestionando el contacto con otras autoridades para ir resolviendo los temas más de macro. Y de a poco vamos a tratar de ir viendo cómo en conjunto podemos avanzar y que se solucionen. Digamos, constantemente, en mi caso, me comunico con los de APSA cada vez que haya una pérdida. Déjame aclarar ahora, porque hay un tema que yo sé que es de la calle Garibaldi, Uh-huh. que está con una valla cerrada. Te lo iba a plantear. Y desde que llegué, y es un tema que me comuniqué el día 1, ese es un problema. Obviamente que es una obra y no es menor que tiene que hacer APSA, que ellos están licitándola. Ayer hubo una segunda apertura de licitación. Se enfrentan a las mismas problemáticas con la obra pública en general. Uh-huh. Es un socavamiento que hay debajo del asfalto y es por un desborde cloacal. Se está trabajando y se sabe que la obra debe hacerse. Nosotros no podemos hacer más que vallar por una precaución de que si se pasa por ahí encima se corre riesgo del vecino de que el asfalto se siga rompiendo. A veces no tenemos otra opción que vallar para asegurar el lugar de que no se invada y no se siga rompiendo, pero la obra en sí depende de APSA. Bueno, precisamente como es un nivel de riesgo importante, yo te cuento que los vehículos siguen pasando, porque el vecino de una forma errónea Sí. corre la barrera y habilita para que todo el mundo pase. Ahí voy a hacerle un pedido como a la comunidad de Claro. que cuando ponemos una valla Lo la mismo te está- respeten. lo mismo porque te es está una pasando en cuestión de- Olivera. Exactamente. Cada vez que ponemos una valla se corre y se pasa y en realidad El hay que nivel de tratar riesgo de es muy respetarla importante. porque en realidad es una protección para el vecino, Claro. no para la obra. Eso es lo que tienen que entender. Si se puso una valla es porque se considera que el que pasa por ahí puede correr un riesgo. Entonces eso es un pedido al vecino que trate de respetarlo y que por más que por ahí no se comunique o no sea visible, no es que no se está gestionando
para que eso se pueda solucionar. A veces es un poco más complejo, uno de afuera ve un agujero en el asfalto y si fuera una cuestión de que simplemente vamos y lo tapamos, mandaría a los de servicios mañana mismo. Claro. Bueno, por eso, pero ahí lo que hay que prever quizás es cerrarla de manera más concreta y contundente, porque los vecinos permanentemente pasa el tránsito por ahí, Sí. Es un nivel de riesgo importante para aquellos que lo hacen, ¿no? Sí, es así. Y ahí tenés Bueno, también, hablamos de Olivera, sí. que los vecinos también corrieron la valla, pero ¿cuál es el problema? Ahí reventó el asfalto. Sí, ese es otro problema que por el calor y demás, por preventivamente, que lo tenemos que atender ahora, preventivamente ¿Eso es una obra que van a manejar ustedes? Es algo que vamos a ir viendo, a ver, primero a analizar bien cuáles son los motivos y hacer el estudio y ver cómo lo vamos resolviendo. Otro tema que yo sé que es importante, que me lo han preguntado y ya estaba en contacto, es todo el tema de la defensa costera. Ajá. ¿Sí? Me dijeron, va a venir Raúl esta mañana. No, porque me lo preguntan siempre y por ahí las primeras entrevistas que di, bueno, me preguntaban sobre algunos temas y recién estaba como Claro. poniéndome o no había logrado hacer los contactos, entonces ya estamos con Hidráulica encarando el firmar un convenio para que ellos hagan el proyecto, vengan a hacer todos los estudios, porque para avanzar en esa obra no es algo que podemos intervenir nosotros como municipio. A veces es difícil comprender que hay jurisdicciones que uno no puede invadir, esa es una. Entonces, haga el proyecto de hidráulica o se haga con alguien que uno contrate, que entienda específicamente de qué se trata, necesitamos el apto técnico de hidráulica. Y bueno, entonces ya estamos en tratativas para firmar un convenio para que ellos lo realicen. Una vez que ya sepamos bien cuál es la problemática real, de qué envergadura es y cuál es la obra que hay que hacer, ya en su momento cuando estuvo el ministro de Gobierno, Marino habló con él, le planteó para que nos acompañe con algún tipo de financiamiento. Como que va a tener que acompañar con un número más que importante, ¿no? No es una obra menor, claro. Es una obra también importante, pero bueno, todo lo vamos a intentar, digamos, seguro. Y estamos trabajando para eso. Hablando de la Costanera, ya que fuimos para aquel barrio, hay dos situaciones con las barandas de Costanera, fundamentalmente en lo que es el tramo, para graficártelo, entre lo que sería Prefectura y el Náutico Piedrabuena, antes de llegar al Puente Nuevo. Sí. Allí hubo dos accidentes de tránsito, uno de un pariente de un funcionario de Sara que con un vehículo rompió la baranda, y el argumento en su momento es que el seguro, hasta que no pague el seguro, no se reparaba. Sí. Bueno, Sara se fue, no lo repararon nunca. Bien. Y está extremadamente peligroso el lugar. Y por otro lado, otro siniestro vial, unos 200 metros antes de ese lugar, de otra persona, otro individuo que también terminó contra un árbol. Ahí los árboles le salvan la vida a la gente, si no terminan en el río. Pero es también la responsabilidad del vecino, desde el que conduce, no es una carga municipal. No, sí, hay como una responsabilidad compartida, claro. Pero sí es verdad que el que no lo rompió, el que no tuvo el accidente, no. También tiene que estar protegido. Pero además están los caños rotos, tirados, digamos, hasta estéticamente, hablamos mucho de turismo, sería bueno poder reparar. Bueno, voy a tomar nota, voy a hacer que lo vayan a ver si le podemos dar una pronta solución. Hubo problemas con el agua días pasados, ya que volvemos a Absa. ¿Qué pasa con el tema del reservorio que tanto se habló, con una obra tan importante, tan costosa, y muchos vecinos interpretan de que no se satisface la necesidad de la comunidad con ese reservorio? Es un tema complejo, o sea, y el que está metido en eso y que está gestionando y hablando es el intendente. Sabemos que es una problemática que hay que resolver. Estamos tratando, ahora lo que tratamos de hacer en este momento, que por eso surgió ahora que nos encontramos con la falta de agua, es ir asistiendo y resolviendo lo que está en nuestra potestad poder resolver. Sabemos que es una problemática grande, sabemos que el agua es indispensable. Se están encarando también junto con la hidráulica algunos proyectos de acueductos también, o de desagües pluviales. Pero bueno, toda esa información yo creo que Ricardo es el que está los está gestionando y está más interiorizado. También él ahora lo consiguió que provincia nos dé algunos camiones para ir abasteciendo. Estamos como trabajando de forma paliativa en estos días porque recién entramos y no hemos tenido casi tiempo de hacer, por lo menos para que si hay alguna necesidad extrema de agua, tratar de solucionarla. Y mientras tanto vamos a trabajar
para buscar otra solución. Ahí en el interior, fundamentalmente en Stroeder, tienen también inconvenientes serios, ¿no? Ellos tienen inconvenientes serios, también en Pradere. Ricardo logró gestionar 2 camiones que van a estar abasteciendo tanto a Pradere 1 y a Stroeder otro, como te estoy diciendo, de forma constante y paliativa para las dificultades de agua, porque cualquier obra de las que estamos hablando, no solo que hay que buscar un financiamiento, no solo que hay que articular con otras entidades, sino que estamos en un contexto donde es probable que el financiamiento no aparezca, e incluso si apareciera son obras que tardan años, no son obras que las vamos a resolver en el corto plazo. Entonces tenemos que buscar soluciones paliativas para en el mientras tanto. Hablando de cuestiones paliativas, ¿el GIRSO no está más bajo la órbita de obras públicas? No, el GIRSO está bajo la órbita del secretario de producción, que tiene el área de ambiente. Tomamos esa determinación cuando llegamos porque nos parecía importante que ambiente esté relacionado, y acá funcionaba como un área, por lo que me habían explicado, tenía como un director que lo manejaba media forma independiente dentro de la secretaría, y nos parece que bueno, que es un poquito más amplio, no solamente como un área de servicios, claro. Es como, ¿no? Tiene otras aristas, y que nos parecía importante que lo manejen de allá. Raúl va a encabezar, pero voy a secundarlo, digamos, no es que voy a estar fuera de lo que es el GIRSU y de cualquier intervención o de lo que se va planteando. Digamos que la gran preocupación de los vecinos, fundamentalmente la zona del Procrear, por el Cocteva, es el lugar donde está, ¿no? Y esto de las quemas que se producen, y por ejemplo la del 1 de diciembre, el primero de enero, perdón, sí. Que fue importante, motivó quizás la mayor queja de parte de los vecinos, ¿no? Quizás tuvimos como en el medio del cambio de gestión, probablemente hubo como un descuido de por ahí el personal que estaba antes no estaba, y no llegamos rápido con un personal nuevo para poder controlar. Eso lo estamos resolviendo. Sabíamos que las personas que trabajaban ahí trabajaban en condiciones en las peores condiciones que no deberían estar trabajando, sin agua, sin luz, no tenemos posibilidad de tener cámaras de seguridad. En realidad lo ideal sería que haya personas controlando con cámaras y que vayan orientando al vecino qué basura se puede tirar, qué material se puede tirar y cuál no. Y bueno, eso en los primeros días de gestión no estaba pasando, y lamentablemente sucedió lo del incendio, pero ahora sí, ya estamos tratándolo de resolver. Incluso estamos tratando de ver de qué manera podemos llegar con electricidad, y desde el área de ambiente se está trabajando para llevar un módulo. Entonces la persona que se quede cuidando va a tener unas condiciones de trabajo como corresponde. Muchos hablan de la escombrera, dicen para tirar escombros y ramas, pero si vos vas al GIRSO hay de todo en el GIRSO. De hecho, en el último incendio se quemaron 70.000 kilos de cartón. Justo es lo que te decía, por ahí va el vecino y tira alguna basura que no corresponde, y entonces eso es lo que es necesario supervisar, controlar, fiscalizar, y no permitir que eso pase, ¿sí? Informar también. Yo creo que es importante concientizar a la población acerca de qué se puede tirar o no, entonces que el vecino también colabore. En líneas generales nos pasa muchas veces que trabajamos duramente en algunos sectores, y por ahí no se respeta, digamos, si terminas de limpiar un lugar y de pronto está lleno de basura de nuevo y circula la foto. Por caso atrás del cementerio. Circula la foto de como si no se limpiara, en realidad sí se está limpiando, pero por ahí, bueno, alguna conducta, no de la mayoría, lamentablemente de unos pocos, genera que uno termine de limpiar y vuelva a estar la basura donde no corresponde. Nuestra tarea como municipio será tratar de controlar y fiscalizar para que eso no siga pasando en la medida de lo posible. Y hablamos hasta ahora de reactivación de obras, de las que venían de la gestión anterior, digamos. ¿Cuáles son las obras que ustedes tienen en mente como gestión, como impronta que quieran llevar adelante, o por lo menos la elaboración de proyectos en ese sentido? Estamos, lo que para Ricardo es importante, y creo que es una de las cosas que tendríamos que apuntar en la medida de lo posible, es de vivienda. La vivienda social es fundamental. Y sobre todo en las otras localidades, digamos, que generalmente es donde no se llega nunca. Yo creo que eso es una de las prioridades.
Ahora estamos tratando de terminar las que están iniciadas, pero en el futuro poder hacer más viviendas sociales es una, mejorar algunas cuestiones con de las circulaciones, viste, cuando hablábamos hoy del tránsito, por ahí algunos accesos que tenemos algunas problemáticas, el tema del mejorarlo tránsito con pesado, rotondas, dársenas, organizar el tránsito pesado me parece que es fundamental, me parece que es un debate que se tiene que dar con todos los actores para que lleguemos a un punto de encuentro, pero me parece fundamental organizarlo porque además de pronto si se circula por áreas que no corresponden, lo que te pasa es que te viven rompiendo todas las calles, digamos, y uno nunca termina de reparar lo que terminó de hacer. Me parece que eso es fundamental. Y se me acaba de ir, pero había otra cosa importante que queríamos encarar como obra, por lo menos para pasar, pero era parte de esto. Asfaltar San Blas, es algo que... ¿El camino a San Blas? El camino a San Blas. Ajá. Eso es casi como una utopía. Es una utopía, pero le vamos a dar la batalla. Bueno. Es algo que Ricardo quiere, se lo pidió al ministro y obviamente nos dijo hoy, no, obviamente no, fue realista, no vamos a hacer, pero vamos a seguir, vamos a tratar en estos años que tenemos de gestión, de por lo menos ir tratando de encararlo por tramos. Creo que es algo que se necesita, digamos. Porque si no nos encontramos, como nos pasa con otros caminos, de caminos que están muy rotos y que por más que nosotros le vivamos pasando la máquina al camino, no va a alcanzar, porque el problema es que necesita otro tratamiento, necesita un mejoramiento y eso también es costoso, digamos. Hacer un movimiento de suelo, reparar esos caminos, son obras que valen mucho. Así que vamos a seguir tratando de ver si podemos hacer eso. Creo que también Patagones necesita mucho asfalto. Son obras caras, son obras que hay que gestionar mucho y conseguir financiamientos externos, pero me parece que son cosas que deberíamos apuntar. Digamos que también te van a reclamar para los Pocitos y para el camino de la Villa 7 de Marzo. Y dicho sea de paso, ahí muchos vecinos plantean casi de manera permanente el estado del camino que va a la Villa 7 de Marzo, lo que se conoce como el camino de la Laguna Grande. Bien. Ese tuvo la complicación de que estuvo cortado un tiempo. Sí. No sé cuál es el cuadro de situación ahora. Se estuvo trabajando en ese camino, se trabaja. Como te digo, como tenemos pocas maquinarias y en funcionamiento, las vamos arreglando, por ahí una se repara y se vuelve a romper, porque en algunos casos son maquinarias viejas, vamos priorizando los sectores. Entonces, bueno, cuando trabajo un tiempo acá, cuando paro la llevamos un rato para el otro lado. Nos agarró enero, viste, los caminos hacia las playas están muy transitados. Claro. Circulan vehículos chicos y es muy riesgoso, entonces me parece que lo tenemos que atender. Por ahí, no porque no merezcan también atención, hay otros que son más secundarios que por ahí se los está atendiendo, pero no con la misma rigurosidad que los que de mayor uso. En algún momento almorcear las salidas de Patagones, ¿no? La de Irigoyen, sí. que está bastante horrible, ¿no? El acceso por Irigoyen fue uno de los proyectos que le dimos en carpeta en mano al ministro de Gobierno. Es un proyecto que ya se había venido elaborando por el área técnica de la Secretaría, obviamente en gestiones anteriores. Se lo presentamos como para que se tenga en cuenta, también es una obra importante y estamos trabajando para adecuar ese proyecto, mejorarlo, revisarlo y ver de qué manera. También entiendo que en su momento es un proyecto del Consejo Deliberante, también estuvo trabajando mucho, así que iremos en diálogo con todas las partes y obviamente con todos los acuerdos tratando de avanzar también como esos objetivos que por ahí se tienen que empezar a largo plazo, pero hay que ir trabajando. Bueno, te agradezco por tu tiempo, te hemos robado más de media hora. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente el próximo reportaje va a ser más corto. Bueno, gracias, muy amable. Gracias y un gusto. Dale. Gracias.